Bueno, ante todo, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de charlas virtuales de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la número 17 ya, en una continuidad que creo que hay que destacar en sí misma, además de la calidad de las expositoras y expositores que han participado. Hoy nos va a acompañar un colega y querido amigo de Brasil, Camilo Sufelato, profesor de la Universidad de San Pablo. Y antes de invitarlo, quiero desde ya hacerles el anuncio de lo que va a ser la próxima charla, la número 18 de este ciclo. Misma hora, por el mismo canal, nos va a estar acompañando la profesora Analinda Solano López, de Colombia, para tratar un tema de absoluta relevancia y actualidad, como es la trata de personas, fundamentalmente en punto a investigaciones y experiencias exitosas para afrontar este problema. Va a estar moderada por nuestro amigo de Córdoba, Franco Mondino, así que los esperamos el miércoles próximo también para que nos acompañen. Vamos a ver si encontramos a Camilo. Camilo no se ha conectado todavía, tal vez esté con algún problema de conexión. Ahí está. Hola Camilo, Hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿estás bien y tú? Todo muy bien por acá. Bueno, ante Bien. todo, agradecerte enormemente en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal por tomarte el tiempo para acompañarnos en esta conversación. Eh, la charla va a tener una primera exposición tuya de unos 30, 40 minutos, lo que necesites para desarrollar el tema. Le queremos contar a los participantes que pueden hacer preguntas, las van a estar recibiendo y organizando Romina y el resto del equipo. Así que una vez que vos termines la exposición, comenzaríamos con el intercambio. Y tengan en cuenta también, seguramente ya lo saben, que el Instagram solo permite 60 minutos, así que cuando estemos llegando a los 60 minutos vamos a cortar y volver a conectarnos para terminar con la conversación en una segunda parte. Antes de darte la palabra, Camilo, me gustaría presentarte. Primero, contarles también a quienes nos están escuchando que Camilo tiene un excelente español, así que no van a tener ningún problema en poder entenderlo, que eso es una ventaja enorme cuando se trata de trabajar con colegas de otros países. Y tiene una trayectoria académica muy importante. Camilo es máster universitario de segundo nivel por la Universidad Tor Vergata de Roma, es doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo, donde también es profesor de grado y de posgrado, además de ser profesor de grado, de posgrado en distintas facultades de Derecho y cursos, tanto en Brasil como en el exterior. Y tiene también una obra muy importante escrita en libros y en publicaciones en revistas especializadas, también de Brasil y del extranjero. Así que la verdad que para nosotros es un enorme gusto. El tema con el cual fuiste convocado para trabajar es un tema que has publicado recientemente un libro sobre prohibición de decisiones sorpresa, así que la palabra es tuya y gracias nuevamente. Muchas gracias. ¿Y me escucha bien? ¿Me escucha, no? Todo bien. Quisiera agradecer antes de todo a la invitación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en nombre de muchos amigos, de manera muy especial a su presidente, Jorge Rojas, a mi amigo, a otros amigos también de Argentina, Romina, José María, el querido amigo Eduardo Teiza, o sea, un montón de amigos en Argentina, por eso que es un gusto de verdad compartir esta charla con ustedes. Bien, el tema que me toca es la prohibición de decisiones sorpresa.
Ese es un tema, a mí me parece, muy poco desarrollado en América Latina. Yo creo, de la investigación que hice, que solo Brasil tiene, y muy recientemente, un artículo que trata de esta prohibición. Y por eso, y también como yo sé que ustedes en Argentina están discutiendo, estudiando un anteproyecto de nuevo código, por eso que me parecía interesante hablar de las decisiones sorpresa o, de manera más específica, su prohibición. Yo empezaría, y también porque el tema se conecta, más que un tema de procedimiento, digamos, de detalle procesal, es un tema de principios procesales. Es un tema que está totalmente involucrado con el principio de contradicción, con garantías procesales, con una visión, digamos, política de proceso, de control de los poderes del juez, y por eso entonces el tema. ¿Qué es una decisión sorpresa y su prohibición? Yo aquí me permitiría leer el artículo 10 del Código de Proceso Civil de Brasil de 2015, que trató de, digamos, dar una previsión legal para este tema. Así dice el artículo 10 del Código de Brasil. El juez no puede decidir en ningún grado de jurisdicción sobre la base de un fundamento respecto del cual no se haya dado a las partes oportunidad de manifestarse, aunque se trata de materia sobre la cual deba decidir de oficio. O sea, la decisión sorpresa, que está totalmente vinculada con el principio del contradictorio, es una dimensión, digamos, un poco más actual y distinta de la visión tradicional del contradictorio, porque se basa en la prohibición al juez de decidir sobre materias, incluso aquellas que él puede decidir de oficio. Nosotros sabemos que el contradictorio, la visión más tradicional del contradictorio, es la clásica máxima auditur et altera part, o sea, la bilateralidad de la acción, y el juez entonces no puede decidir sin escuchar, sin oír la parte contraria. O sea, la contraposición, el principio de contradicción como contraposiciones de ideas, de fundamentos, de pruebas, de hechos y de todo. Pero siempre ha sido posible el juez agregar en la discusión, en el debate procesal, decisiones que son conocidas como materias de oficio. Lo que pasa es que el Brasil, en base a este artículo, trató de dar una dimensión un poco distinta del principio del contradictorio, porque me parece bastante evidente que se sorprende no solo a una de las partes, sino a las dos partes, cuando el juez encuentra un fundamento que nunca ha sido discutido previamente con las partes. O sea, el contradictorio en esta dimensión de decisiones sorpresa no es solo el juez tratar de escuchar, de oír previamente las partes, sino con sus argumentos, con sus posiciones procesales, sino también un mecanismo de poner límites, de poner control al poder del juez, de agregar fundamentos nuevos. Es por eso que a mí me parece que el término más correcto de este instituto de derecho procesal no sería decisiones sorpresa, sino fundamentos sorpresa. Porque la innovación que hace el juez es traer como base de su decisión algo que nunca ha sido discutido con las partes. Digamos que el origen de esto, los brasileños no han sacado este tema de la nada. Esa es una discusión que empezó en los años 70 en los países de más grande influencia en Brasil, que son los países europeos, Portugal, Italia, Francia y Alemania. Es necesario decir, subrayar que todos esos cuatro países tienen reglas, casi todos desde los años 70, como mecanismo que impide al juez de fallar
en base a una decisión, en base a una decisión cuyos fundamentos nunca han sido discutidos con las partes. Por supuesto que digamos, la influencia más cercana de Brasil fue Portugal, que tiene desde los años 90 esta previsión y, y además digamos, con el desarrollo de estas discusiones se metió aquí el principio, que ahí ya una influencia, digamos, más alemán que portuguesa, que es el principio de colaboración o de cooperación del proceso. Es decir, muchos consideran que cuando el juez encuentra un fundamento que nunca ha sido discutido previamente con las partes, tiene que invitarlas para que discutan y así colaboren con el juez para una decisión más justa, más efectiva y, digamos, más coherente con los hechos y con las materias discutidas en este proceso. Yo sobre este tema tengo, digamos, una pequeña discrepancia personal, porque a mí me parece que, por supuesto, que hay una dimensión colaborativa entre las partes y el juez. Pero a mí me parece, eso es lo que, digamos, escribí en este libro sobre el tema, que más que colaboración, la prohibición de decisiones sorpresa es el núcleo fundamental del principio del contradictorio. O sea, a mí me parece que no es necesario agregar un nuevo principio para decir, fíjense que aquí el juez debe invitar a las partes para que participen y colaboren con esta dimensión nueva del proceso. ¿Por qué? Eso también me parece importante aclarar. Lo que muchos dicen que el principio del contradictorio ahora tiene una nueva dimensión, una nueva cara, que es la capacidad de influenciar el juez. Eso a mí me parece también que es algo bastante antiguo, está en la origen del principio del contradictorio. Mismo digamos, en lo que antes mencioné, que es la visión más tradicional del contradictorio como bilateralidad, como escuchar, como ir a las dos partes, a mí me parece que también ahí la influencia es un elemento fundamental, desde siempre, porque no tiene sentido decir que el juez antes, el contradictorio antes no vinculaba el juez en el sentido de dejarse influenciar por las motivaciones de las partes. A mí me parece que esa es la esencia. Y aquí, en la prohibición de decisiones sorpresa, vemos eso de manera mucho más clara, porque de hecho el juez puede equivocarse. No es porque las materias son materias conocidas de oficio que el juez no deba antes invitar a las partes para, en contradictorio, en principio de contradicción, exponer sus puntos de vista, sus pruebas y todo. Es decir, que las decisiones sorpresa o la vedación de decisiones sorpresa no, digamos, no exterminan la capacidad del juez de conocer materias de oficio. Por supuesto, eso es digamos, un dogma clarísimo del derecho procesal que sigue válido hasta hoy. El cambio es solamente que el juez, antes de decidir sobre las materias de oficio, primero tiene que proveer el contradictorio sobre estos temas. Eso, por supuesto, genera un tipo de decisión bastante, digamos, bastante atípica, porque el juez no va a decir, fíjense que aquí la materia de derecho invocada por las partes está equivocada. Es otra, no es el Código Civil, sino el Código de Consumo. Lo que va a decir el juez es, partes, demandante y demandado. Quiero que se expresen sobre cuál regla jurídica es la correcta a ser aplicada en este caso. Porque aquí también hay que tomar mucho cuidado para que el juez, digamos, no va a decidir antes con esta, digamos, con esta necesidad de proporcionar el contradictorio previo,
Muchas veces el juez va a decir, puede decir, ya estoy absolutamente convencido que esta no es la regla correcta, es esta. Y ahora me diga usted lo que piensa. Esto, por supuesto, no es la esencia, no es el núcleo fundamental de lo que se llama prohibición de decisiones sorpresa. Eso entonces se conecta de manera muy clara con otro principio procesal, que es el principio de la fundamentación o de la motivación de las decisiones judiciales. Porque si el juez se da cuenta de que hay, digamos, una materia de oficio, él y entonces permite el contradictorio previo, es absolutamente necesario que cuando decida las motivaciones de las partes, o sea, sus razones deban estar de alguna manera, como de alguna manera enfrentadas, aclaradas y decididas, para que entonces las partes ahí sí estén seguras de que el principio de contradicción fue efectivamente actuado en el caso concreto, en el caso concreto. Eso también tiene, digamos, un punto, una demanda que siempre se hace, es que si con esta, digamos, con esta obligación de escuchar, con ese deber del juez de escuchar a las partes, si con esto no habría, digamos, un impacto en la duración razonable del proceso. Porque, por supuesto, algo que el juez podría decidir de manera mucho más rápida, de alguna manera, no sé, días, semanas, meses, se va a tardar para que el contradictorio se actúe. A mí me parece que también esta, digamos, esta crítica no tiene fundamento porque lo más importante no es un proceso demasiadamente rápido y demasiadamente célere. Lo que nos interesa es un proceso con duración razonable y con respecto a todas las garantías constitucionales de derechos fundamentales que están involucradas en este caso. Y aquí me parece que estamos hablando de tiempo absolutamente útil, de un tiempo que es para el ejercicio de un derecho fundamental. Y por eso no veo ningún impacto en el principio, porque fíjense que no es, cuando se habla, y en América Latina hoy se habla mucho de duración razonable del proceso, lo que se quiere combatir con eso es otra cosa, es la demora, el proceso se tarda meses o años para que el juez decida, es otra cosa. Por eso a mí me parece que, digamos, para balancear todos esos principios, aquí no hay problema si el proceso se tarda días, semanas o meses. Lo más importante es que el contradictorio sea efectivamente presente y efectivo. O sea, con estas, digamos, con esta introducción a lo que es el tema, y por eso que les decía, es un tema que está totalmente conectado con el control del juez, con mecanismos de garantías procesales de las partes y mecanismos de control de cómo el juez decide contra el arbitrio del juez y cosas de este tipo. Seleccioné algunos temas de aplicación práctica de las decisiones sorpresa, de la prohibición de las decisiones sorpresa. Muchas de estas situaciones creo que se encuentran en cualquier tipo de ordenamiento jurídico, por supuesto en el sistema argentino, y otros, digamos, son más típicos del sistema brasilero, y ahí después les explico un poco más sobre esos detalles. Es claro que el tema fundamental de la prohibición de decisiones sorpresa es sobre el derecho aplicado, sobre la regla de derecho que el juez siempre ha podido cambiar lo que las partes han traído como fundamento jurídico de sus pedidos. Aquí estamos de frente al clásico principio iura non curia, o sea, el juez conoce el derecho y por lo tanto no está vinculado
a las reglas jurídicas que las partes han traído. Fíjense que aquí hay claramente una idea de jurisdicción como, digamos, como organización de todo el sistema jurídico. Las partes tienen, por supuesto, mucha libertad en los hechos, en los pedidos, pero las reglas jurídicas, eso no. Y eso sigue siendo válido absolutamente en el contexto de la prohibición de las decisiones sorpresa. El cambio, como les decía antes, es que el juez, aunque pueda decir la regla no es esta, o a mí me parece que la regla correcta no es esta, antes de aplicar la regla que le parece correcta, es su deber de proporcionar el contradictorio previo entre las partes. Obviamente el juez no estará vinculado. Si las partes discrepan de lo que piensa, de cómo interpreta el juez, él puede obviamente decidir de manera distinta a las reglas jurídicas que han traído las partes. Pero hay que fundamentar, pero hay que explicar muy bien por qué no es el código, por qué no es el código civil y es el código del consumidor. No es el código de derecho del trabajo y sí el código civil. Y con eso, entonces, a mí me parece que hay también aquí digamos, una maturación de los temas jurídicos, y eso tiene una influencia muy clara en los recursos. O sea, cuando los procesos llegan en las cortes, en el segundo grado, digamos que el debate digamos, el debate ya está más maduro, ya está más, digamos, más fortalecido. Ese es fíjense que cuando les comenté de los países europeos, esta es casi que la única materia en la cual se aplica la prohibición de las decisiones sorpresa. Porque ahí hay digamos, una preocupación muy grande con la ampliación de los poderes del juez sobre la regla de derecho que se aplica. Aquí, no sé cómo las cosas son en Brasil, en Argentina y en Brasil, se habla mucho de la vigencia de la prohibición de decisiones sorpresa en decisiones de admisibilidad de la demanda. Lo que son los presupuestos procesales, lo que son las condiciones de acciones, o sea, todos estos temas que podrían generar decisiones de no admisión de la demanda, son la gran mayoría de ellas defectos, vicios que son muy fácilmente sanados. Y entonces aquí antes del juez, digamos, no admitir la demanda, debe permitir que la parte, o debe aclarar a las partes cuáles son, a su modo de ver, los vicios, los defectos que tiene la demanda, y así con eso se arregla, y lo que sería una decisión de inadmisibilidad de la demanda vuelve a ser una admisibilidad. Eso a mí me parece que tiene mucho que ver no solo con el principio de contradicción, sino con el principio de acceso a la justicia. Porque permitir, o sea, este diálogo previo, y aquí estamos hablando más que todo, diálogo entre demandante y juez, no tanto con el demandado, es una aplicación que tiene una función de permitir un acceso a la justicia más fuerte inclusive que el principio de contradicción. Hay no sé cómo eso está en Argentina, pero hay una regla nueva en el Código de 2015 que permite que el juez interprete el pedido. Antes teníamos, digamos, reglas más rígidas que impedían, el juez estaba prohibido de interpretar el pedido. Ahora no, el juez puede interpretar. Pero ¿cómo interpretar? ¿Y cuándo interpretar? Y a mí me parece muy claro que no puede hacerlo en la sentencia. Debe permitir antes un debate previo entre las partes para que ahí se aclaren otras cosas, se agreguen otros fundamentos, se agreguen pruebas, se agreguen inclusive nuevos hechos. Si estamos hablando de interpretación de pedido, me parece que alguna flexibilidad podría haber en este tema. Y eso sería otro, digamos, otro tema, pero aquí me parece muy importante
este tipo de interpretación de pedido o mismo de los hechos en lo que es lo que nosotros llamamos de procesos estructurales, de control de políticas públicas. O sea, una flexibilidad total y por supuesto un rol del juez mucho más, digamos, flexible y capaz de adaptar los pedidos, los hechos a lo que efectivamente es necesario para el caso. Cuestiones perjudiciales. El nuevo código permite que la cosa juzgada se extienda a las cuestiones prejudiciales. Esto también es una novedad, antes no había esta posibilidad, pero el código exige contradictorio previo. O sea, las partes deben haber discutido de manera seria y conscientemente que estas cuestiones, que no son las principales, también estén bajo la fuerza de cosa juzgada. Y el juez inclusive puede, digamos, como materia de oficio, no como materia de oficio, pero el juez también tiene el poder de decidir sobre esas cuestiones prejudiciales. Aquí me parece absolutamente necesario que el contradictorio previo se aplique. Prescripción y decadencia. Sabemos que clásicamente la prescripción debería ser siempre una alegación de las partes. En Brasil, eso hace un par de años no es más así. El juez puede, no solo la decadencia, sino también la prescripción, el juez puede conocerla de oficio. Eso es un tema bastante polémico, por supuesto, está muy, digamos, es una característica muy fuerte del tipo de poder judicial que hay en Brasil, de la cantidad enorme de procesos, y muchos de esos procesos ya con prescripción muy clara, pero hay ciertos, digamos, hay ciertos casos que esto no está tan claro así. O hay casos en que la interrupción de la prescripción pasó antes de la fase judicial y entonces el juez no tenía condiciones de saberla. Entonces, el tema de prescripción y decadencia es un tema inclusive es el tema más presente en la jurisprudencia, en los tribunales brasileños, es la nulidad de las decisiones que violan, que son, digamos, sorpresa porque violan el contradictorio previo entre las partes. Reconocimiento de nulidades en general. Las nulidades siempre han sido temas de conocimiento de oficio por el juez. Pero sabemos que aquí también hay un montón de, digamos, de cambios, de cosas más actuales, nulidad y prejuicio, nulidad y, digamos, posibilidades de corregir los vicios, posibilidad, por lo tanto, de un debate previo entre las partes. Por tanto, el juez no puede anular un acto procesal sin antes permitir el debate entre las partes. Un tema que a mí me parece lo más importante de todos y que, digamos, genera un poco de dudas y un poco de un choque de principios y de valores del código, que es el tema de los precedentes vinculantes. Ese es uno de los temas, digamos, fuertes del código. Es uno de los cambios más importantes que el Código de Brasil trató de, digamos, desarrollar en su versión de 2015. Todos saben que en Brasil hay súmulas vinculantes, que es una cosa un poco rara, muy típica de Brasil. Hay decisiones vinculantes de las Cortes Supremas. Hay decisiones vinculantes de demandas repetitivas. Hay el incidente de resolución de demandas repetitivas. Todo este rol digamos, de decisiones son vinculantes. Si son vinculantes, es decir, que el juez está obligado a aplicarlas. El juez no puede, por supuesto, decir que no le gusta un precedente y
y, digamos, no aplicarlo. En este sentido, los precedentes, así como lo tenemos hoy en Brasil, son claramente materias que el juez puede conocer de oficio, aunque las partes no han, digamos, discutido sobre un precedente. Por supuesto que el juez puede y deba aplicarlo. Y una de las funciones, yo les diría que, digamos, una de las funciones más importantes, si no la más importante, es traer no solo la uniformidad de la jurisprudencia, sino también una duración más razonable. O sea, si este caso ya ha sido decidido y tenemos que seguir la jurisprudencia, no es el caso de, digamos, discutir mucho, hay que aplicarlo y listo. En ese sentido hay, digamos, una semejanza muy grande entre los precedentes, así como lo tenemos en Brasil como precedentes vinculantes, y la ley. O sea, cuando el juez aplica un precedente, digamos, en términos procedimentales, es muy parecido a la aplicación de una regla jurídica. Y hay inclusive mecanismos que permiten que el juez aplique este precedente antes mismo de notificar el demandado. Un instituto bastante interesante que se llama improcedencia liminar del pedido, o sea, un rechazo liminar del pedido. El juez va a decidir el pedido, fíjense que no es una inadmisibilidad de la demanda, es un rechazo del pedido. Cuando se depara con la demanda del demandante. Y aquí el código es muy claro en ese sentido, que el juez no necesita activar el contradictorio, puede decidir sin invitar el demandado a participar. Lo que pasa es que en este caso, si el juez decide rechazando el pedido del demandante, si no permitió el contradictorio previo del demandante, también hay claramente una decisión sorpresa. Fíjense que la decisión sorpresa aquí no es para las dos partes, sino para el demandante. Y les conté este ejemplo. Esta es una de las aplicaciones de los precedentes, muchísimas otras. Pero este es para dejar bastante claro cómo una de las funciones más importantes de los precedentes es acelerar el proceso. Pero aquí me parece que también estamos en contradicción con el principio del contradictorio. ¿Y por qué? Porque los precedentes deben ser discutidos previamente con las partes. Los precedentes se forman en base a ciertas condiciones de hechos. Estas situaciones de hechos, si no están presentes, no se aplican el precedente, no se aplican este precedente. O no se aplica, o se aplica otro, o se aplica de manera parcial. O sea, el tema de los precedentes a mí me parece que está muy afectado con el tema de la prohibición de las decisiones sorpresa, y a mí me parece que esto es bueno para que no se transforme este tema de los precedentes en, digamos, una autoridad excesiva del Poder Judicial. Y aquí me parece que hay una utilización, hay digamos, una cara de la prohibición de las decisiones sorpresa que es muy conectada con el control del Poder Judicial, con el control de digamos, de esos abusos y excesos que podrían los jueces cometer aplicando precedentes sin discusión previa entre las partes. Francisco, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Tengo algo más para seguir? ¿Hacemos unas preguntas? ¿Cómo? Como vos prefieras, Camilo, estamos pasaditos la media hora, si querés seguir unos minutos más, si querés que tomemos unas preguntas, como vos prefieras. Perfecto, entonces sigo unos 5 o 10 minutos más y ahí Perfecto. abrimos para las preguntas. Otros temas que también están, digamos, afectados por la prohibición de las decisiones sorpresa.
lo que yo llamo las puniciones procesales, la litigancia de mala fe, todos esos temas, hay digamos, una tradición muy grande que el juez, digamos, él mismo cree que ahí está configurada la mala fe y pune las partes. A mí me parece que también es necesario muchas veces, digamos, un debate previo sobre el comportamiento de las partes. Otro tema que bastante, digamos, bastante importante en Brasil y yo sé también que es un tema muy importante en Argentina, que es la flexibilización o la flexibilidad del procedimiento. Digamos, hay una tendencia que el juez puede adaptar el procedimiento y eso una vez más aquí estamos, digamos, de frente a los procesos estructurales. El juez puede adaptar el procedimiento a las características de la situación de derecho material, pero ¿cómo hacerlo? O sea, el juez, por supuesto, tiene un rol protagónico en este tema, pero me parece que también el diálogo con las partes, la discusión de cómo flexibilizar, me parece que es fundamental para que no se genere decisiones sorpresa y que serían claramente motivo de nulidad procesal. El tema de no sé cómo está esto en Argentina, pero también hubo cambios recientes en Brasil, que es el tema de la fraude a la ejecución. O sea, no sé cómo se dice la fraude, Fraude a la ejecución, nulidad de la fraude, ejecución o, fraude a la ejecución. o Fraude a la ejecución, estafa procesal. ¿cómo? Estafa procesal. A ver, contanos Cuando cuál es la situación en Brasil. cuando el ejecutado transfiere sus bienes a un tercero para con eso fraudar el credor. Sí, es una situación sería una quiebra fraudulenta acá. Eso está tipificado penalmente, pero no Sí. procesalmente, no procesalmente. Nosotros, mira, este es un tema que todas las veces que el juez encontraba una de esas situaciones, podría inmediatamente anular la transferencia de los bienes a los terceros para que estos bienes entonces respondiesen por la deuda en la ejecución. Pero ahí hay también insolvencia fraudulenta, exactamente. Y ahí entonces está el tema del tercero, porque este tercero puede ser de buena fe, puede haber adquirido el bien, no de manera fraudulenta, sino, digamos, de manera regular. Y entonces el juez nunca puede decidir, nunca puede declarar la insolvencia fraudulenta si no establece antes un contradictorio previo, inclusive en términos de pruebas sobre cómo pasó esta simulación, esta insolvencia fraudulenta. El tema de las pruebas también. El Brasil digamos, es filiado a amplísimos poderes instructorios del juez. El juez puede producir las pruebas de manera, digamos, bastante fuerte y bastante abierta. Pero también me parece que hay que compatibilizar estos poderes con, digamos, una participación de las partes de manera más activa y, digamos, los poderes instructorios serían subsidiarios al rol de mayor protagonismo de las partes mismas. O sea, las decisiones sorpresa, y aquí voy concluyendo, las decisiones sorpresa son una dimensión del principio del contradictorio. No en cualquier tipo de dimensión, sino una dimensión que está preocupada en controlar abusos o controlar los poderes excesivos de los jueces. Y aquí me parece que hay una escalada, o sea, cuanto más poderes los jueces tienen, más necesario es controlarlos. Y esto, por lo tanto, es la dimensión política de este instituto, porque controlar el poder del juez significa controlar un poder.
y controlar un poder. Quien lo controla son las partes, que son efectivamente los jurisdiccionados, que son, digamos, los personajes que más están interesados en esos temas, mismos si son materias que el juez deba decidir de oficio. No es porque son materias que deba decidir de oficio que estas materias no afectan de alguna manera las partes. Bien, yo creo que con esto, digamos, expuse ahí digamos, un perfil general del tema. Un gran panorama general, muy claro, Camilo, muchas gracias. Bueno, yo conocía tu trabajo, pero en esta exposición fui tomando algunas notas también, hemos recibido bastantes preguntas. La verdad que lo que propones es un enfoque distinto y novedoso, tal vez para pensar algunos problemas que, como explicabas, vienen hace rato, ¿no? Desde siempre, el proceso esto de recibir ciertas decisiones sin tener posibilidad de hablar antes. Me parece muy interesante también esto último que dijiste sobre el control de ese poder que tienen los jueces, que es un poder cada vez más grande, y una forma de verlo y de pensarlo puede ser esta que estás planteando. Entre las preguntas, hay una primera que se hizo ahí, que a mí también me surgió, era cómo juega el principio iura novit curia, si es que hay alguna diferencia entre Brasil y Argentina. Eh, un poco hablaste de esto, en gran medida probablemente también tenga que ver con las estructuras tan rígidas que tenemos en nuestro proceso aquí en Argentina, que en Brasil ha cambiado mucho a partir del año 2015, pero acá las partes son amas y señoras de los hechos, son amas y señoras en principio de la prueba, salvo algunas excepciones, y en general se supone que juezas y jueces conocen el derecho y ellos podrían aplicar una tesis jurídica distinta a la que propongan las partes. Conectado con esto, que creo que lo explicaste, el tema del iura novit curia con claridad después de que se hizo esta pregunta, hay otra pregunta que le surgió a José María Salgado y que yo comparto, también había tomado nota. ¿No puede haber acá alguna suerte de prejuzgamiento, de adelanto de opinión, cuando el juez, antes de resolver una incidencia o de dictar la sentencia definitiva, pone a consideración de las partes una tesis jurídica que ninguna de las dos partes planteó o articuló en sus escritos postulatorios? No hay un riesgo ahí de que el juez esté un poco mostrando las cartas ya de cuál es la línea por la cual va a ir la decisión, cuando se trata, insisto, y por eso si no sería una decisión sorpresa, de razones que no fueron, de razones de jurídicas que no fueron planteadas por las partes? Ya. A mí me parece que no, porque el juez no va a decidir, no va a juzgar en este momento. ¿Y por qué, digamos, no está ya anticipando cuál será su decisión? O sea, digamos que así lo haga, de manera, digamos, podría hacerlo de la misma manera si no hubiera la decisión sorpresa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la decisión sorpresa? Es que las partes, digamos, se anticipen y conozcan cuál es el tema que el juez quiere meter en la decisión. Y ahí, en base a eso, pueden utilizar el contradictorio para decir que el juez está equivocado. Y una vez más, digamos, ¿cuál es la garantía de las partes contra esta, digamos, esta anticipación de la decisión del juez? Es que cuando las partes indican que no es así como el juez está pensando, él tiene que rechazar esos fundamentos. Cuando decide, en la fundamentación tiene que, digamos, rechazar todos los fundamentos que las partes han traído en su contradictorio previo. Por eso que a mí porque eso también es un tema interesante. Dicen, hay unos estudios de psicología forense que dicen que los jueces deciden cuando leen digamos, los primeros documentos de las partes, ahí deciden el juez. Es una discusión muy interesante, pero si es así, me parece que las decisiones sorpresa es un mecanismo que puede dificultar un poco más este modo de decidir de los jueces. Claro, sería profundizar el contradictorio y también
pensaba, ¿no?, generar otro tipo de vinculación entre los jueces y juezas y las partes. Una vinculación más cercana y mucho más dialogal, donde el juez no pueda tomar tantas decisiones sin tener una previa conversación. Y en esto me parece que es interesante también lo que dijiste sobre el tema de los tiempos, ¿no? De que parece ser un costo razonable a pagar por tener mejores decisiones, demorarse un poco en correr algún traslado, en escuchar un poco más a las partes, cuando, como bien explicaste, los problemas de los tiempos del proceso pasan por otro lado, no porque se corra traslado de alguna situación o de algún argumento específico a lo largo del proceso. Acá Exactamente. nos preguntan también, también José Salgado, ¿cuál es la sanción para el dictado de una decisión sorpresa en violación de este artículo 10 del Código Procesal? Esa, esa es una pregunta muy interesante, porque la sanción es la nulidad de la decisión. Bien, Pero si el contradictorio, si en esta dimensión, digamos, más moderna del contradictorio, el juez también está bajo un deber de contradictorio previo, hay aquí una violación a un deber procesal. Y entonces, si hay la violación de un deber, me parece que la nulidad no puede ser la única consecuencia. Emily, y bueno, aquí creo que también hay una gran variedad de situaciones, porque puede ser que el juez haya decidido una vez de manera sorpresa, porque, digamos, no se enteró bien del caso, pero hay situaciones que, digamos, que el juez puede reiteradamente decidir de manera sorprendentemente, de manera sorpresa. Y aquí me parece que estamos, y esto lo que sostengo en mi libro, aquí estamos de frente a casos mucho más graves. Y ahí hay que pensar en puniciones a los jueces. Yo sé que ese es un tema tabú también, ese es un tema difícil, que los procesalistas en general no les gusta meter en esos temas, pero a mí me parece que una de las posibilidades sería la promoción de los jueces. O sea, un juez que decide reiteradamente, sorprendiendo las partes, me parece que es un juez que decide mal, que no puede, digamos, tener promociones en su carrera. Y inclusive, dependiendo del caso, si el juez, digamos, en una situación concreta, el juez reiteradamente decide de manera a sorprender las partes, me parece que este juez no puede más conducir este proceso. Debe ser afastado. Y ahí, claro, otras consecuencias, digamos, más personales al juez. Pero yo sé que ese es un tema tabú, pero hay que, digamos que hay que avanzar hay que mucho en discutirlo, ello. sobre Hay todo que porque es un tema, discutirlo, porque sobre todo por eso. no es solo, este es un tema tabú porque la punición a los jueces no tiene que ver solo con decisiones sorpresa. Hay muchas otras cosas. Hoy día mismo el tema más polémico en Brasil es una sentencia de una jueza que condenó un negro porque era negro. Dijo, porque su raza es, digamos, el elemento hoy ¿Lo día, escribió? escrito en la sentencia, agosto 2020. O sea, ¿qué va a pasar con esta jueza? Y como este caso hay muchos otros. Entonces, por eso que yo sé que no es exactamente el tema, pero para decir que es un tema tabú, el tema de la punición a los jueces. Sí, acá le llamamos por ahí más rendición de cuentas, que suena menos duro que punición, que está muy Sí. asociado con lo penal, pero sí, es un tema mucho más amplio, pero esta tesis que estás proponiendo y que estás planteando para discutir puede ser una buena forma de empezar a avanzar hacia ahí con algunas Sí. cosas. Acá Y nos sí, preguntan, Camilo, perdón, acá nos preguntan también si esta tesis, esta doctrina, tendría también aplicación en sede penal. sí, sí, y por ejemplo, hay temas, a mí me parece que tranquilamente, sobre todo en temas penales, porque hay clásicamente en el proceso penal la emendatio libelli, la mutatio libelli, o sea, los cambios, porque sabemos cómo es la acción penal, los principios para la admisión de la acción penal, después en la fase probatoria las cosas cambian
y las partes tienen siempre el derecho de también cambiar sus pretensiones penales. Por lo tanto, sí. Hay una cuestión muy interesante que en Brasil hay, es un tema de procesos colectivos, que es la llamada acción de improbidad administrativa. El administrador ímprobo puede, digamos, ser condenado. Hay una pena, es un proceso civil, pero con pena. Y eso también, digamos, hay gradaciones, hay cambios que pueden, digamos, cambiar el tipo de pena y las consecuencias. El Superior Tribunal de Justicia, hace 2 años, dijo que no se aplicaba las decisiones sorpresa a este caso. Fíjense que el demandado, el imputado, se defendió por todo el proceso de un hecho. Y en la sentencia el juez dijo, no, no era este, sino un otro. Hay una otra consecuencia. La Corte Federal de Brasil dijo que eso no era una decisión sorpresa. A mí me parece que eso está completamente equivocado. Y si Claro, estamos hablando de equívocos, el STJ, el Superior Tribunal de Justicia en Brasil, hay algunas decisiones que a mí me parecen correctas, que anulan decisiones que son sorpresa, y otras, en cambio, dicen que no, porque, y eso que quisiera también subrayar, dicen que es un deber de las partes conocer, aquí en tema de regla jurídica aplicable al caso, es un deber de las partes conocer la regla jurídica correcta. Y fíjense que esto es un modo digamos, de la jurisprudencia brasilera acercarse a la jurisprudencia de estos países europeos. Porque lo que yo no les comenté es que hay una aplicación muy, muy restrictiva de las decisiones sorpresa en esos países. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una regla que en última análisis es aplicada por los jueces. O sea, es una regla de control de los jueces, pero aplicada por los jueces mismos. Entonces, por ejemplo, Portugal dice, eso es la jurisprudencia actual de Portugal, que en tema de materia de derecho, el iura non curia, hay un deber de las partes de discutir en base a la regla correcta. O sea, si el juez decide y no permitió el contradictorio previo, no hay una decisión sorpresa. A mí me parece eso completamente absurdo y es digamos, una interpretación que niega totalmente la regla. Una interpretación claro, judicial que niega totalmente la regla. es un iura novit curia al revés. Exactamente, exactamente. Es un precedente, no sé, un precedente. Hay otro, eso también importante de subrayar, que en Italia hay digamos, una restricción muy grande en tema del recurso, porque cuando la parte que se siente perjudicada por una decisión sorpresa apela de esta decisión, Ujú. la jurisprudencia italiana dice que para la admisibilidad del recurso, la parte debe exponer muy claramente cómo hubiera sido decidida la cuestión si el juez hubiera permitido el contradictorio previo. O sea, no es una nulidad plena inmediata. Hay, digamos, un temperamento de esta nulidad con una calificación más concreta del prejuicio y del por qué debería ser cambiada o anulada la decisión. Eso también me parece una restricción bastante seria a las decisiones sorpresa. Interesante porque eso por acá se llama principio de trascendencia. En general, siempre que se plantea una nulidad hay que argumentar y hay que intentar demostrar que nos hubiera ido de otra manera si el acto hubiera tenido los requisitos que tenía que tener, si la sentencia hubiera tenido los requisitos que tenía que tener. Eh, nos quedan 2 o 3 minutos nada más. Tengo algunas preguntas sobre recursos, vías recursivas y cómo juega esto en la instancia extraordinaria. Y por ahí la podemos dejar ahora para después del corte.
para aprovechar y conectar con esto de los precedentes que decía. Yo acá, mientras te escuchaba hoy, y me consta por conocer el trabajo de ustedes, que una de las finalidades centrales de la incorporación de los precedentes en el código fue acelerar los procesos y fue el problema, ¿no?, de descongestión de tribunales que están tapados de trabajo. Pero también los precedentes tienen como una de sus finalidades garantizar mayor previsibilidad, ¿no? Un poco también intentar que no haya sorpresas en la interpretación de la norma con esta fuerza que tienen los precedentes que se asimilan, como vos bien decías, a la ley. De hecho, las súmulas que vienen de la historia, ustedes de Portugal y demás, es prácticamente un enunciado normativo dictado por jueces y juezas que no fueron elegidos para hacer esto, pero bueno, la fuerza de la realidad ha ido llevando a profundizar este tipo de mecanismos. Ahora, cuando se trata de precedentes, ahí no juega, ¿cómo juega el deber de jueces de abogadas y abogados de conocer esos precedentes, justamente porque la finalidad es esa previsibilidad también, no solo acelerar el proceso y resolverlo más rápido, sino también dar previsibilidad? Digo, y conecto esto también, y la respuesta va a quedar para después del corte, conecto esto también con esta posibilidad de rechazo liminar, sobre la cual también hay alguna pregunta, hasta dónde se trata de subsanar defectos formales, simples defectos formales, que es algo con lo que podemos estar de acuerdo, o hasta dónde el juez puede rechazar esas pretensiones de oficio aplicando un precedente que se supone que si no la parte, las personas involucradas, por lo menos sus abogados o abogadas deberían conocer. Te dejo con esta pregunta, cortamos, nos desconectamos 2 minutos y nos volvemos a encontrar por acá. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, Bien, en resumen, ¿puede considerarse una decisión basada en un precedente? ¿Cómo? La pregunta se cortó. Como conversábamos antes del corte, Sí. ¿se puede considerar que una decisión basada en un precedente es una decisión sorpresa? Sí. A mí me parece que sí, claramente sí, inclusive porque hay técnicas específicas de los precedentes que son la distinción y la superación de los precedentes. O sea, esto es la distinción sobre todo, aquí creo que la más, digamos, la más puntual es la distinción de los precedentes, porque quizás el juez se equivocó con los hechos. Muchas veces hay precedentes los hechos son similares, pero no son idénticos, y por lo tanto no es un precedente del caso. Y por eso, obviamente, a mí me parece que hay que aplicar la prohibición de lesiones sorpresa. Pero digamos que el tema más complicado que tú me preguntas es el conocimiento del precedente por las partes, por los abogados de las partes. El tema de los precedentes es un tema nuevo y está muy, digamos, muy involucrado con el tema de la educación jurídica, del modo de ver el derecho, de las fuentes del derecho y todo eso. La gran mayor parte de las escuelas de derecho, de las universidades en Brasil, son todavía cursos muy, digamos, muy formales digamos, en el estudio de la ley, la aplicación de la ley y todo eso. Hay, digamos, cambios más recientes, pero no se estudia mucho los precedentes vinculantes. Pero aquí hay un choque. Cuando hay, digamos, precedentes vinculantes, como tenemos hace ya un par de años, es tan importante conocerlos como conocer la ley, como conocer la Constitución y todo eso. Entonces, la primera parte de la respuesta es, muchas veces no conoce. La segunda parte es, si conocen, muchas veces no quieren, digamos, traerlo porque el precedente es contrario al cliente, a la pretensión del cliente. Así como ya hacen los abogados en tema de la ley y de las pruebas. Los abogados no traen todas, digamos, todos los fundamentos jurídicos o pruebas que son contrarios a sus clientes. Y justamente por eso que el juez debe sí
conocer los precedentes, aplicarlos de oficio, pero antes discutir con las partes. Otra cosa es si de frente a un precedente que es clarísimo en el caso, los abogados, digamos, de mala fe inclusive, quieren distorcer o distorsionar las cosas y, digamos, confundir el juez. Ahí estamos tratando de una actuación de mala fe y cosas de ese tipo. Pero a mí me parece que todavía no sé si podemos decir que hay un deber de las partes de traer los precedentes, así como no hay un deber de las partes de traer las leyes o algunos hechos que son contrarios a los intereses de sus clientes. Clarísimo. Y la primera pregunta era sobre los recursos a las Cortes Superiores extraordinarios. Claro. Sí. Patricia Bermejo nos pregunta cómo juegan las instancias reclusivas, sobre todo extraordinarias. Sí. Las cargas técnicas sí. tienen una importancia más obvia. Exactamente. Eso también es bastante interesante porque en Brasil hay, no sé si todos saben, pero hay dos cortes supremas. Hay una corte de materias constitucionales y una de materias federales. Hay muchísimos filtros, Es muy, muy difícil acceder a las cortes supremas en Brasil. Pero a mí me parece que en teoría, al menos en teoría, las decisiones sorpresa que tienen fundamento en ley federal, como decíamos, el artículo 10 del Código Procesal, claramente norma federal. Y está así, empezamos la charla, está conectado con el tema del principio del contradictorio, que es un tema constitucional, es derecho y garantía fundamental, artículo 5, garantías fundamentales, el principio del contradictorio. Eso significa que una decisión sorpresa claramente puede tener acceso, mismo con los filtros, al STJ, Superior Tribunal de Justicia, y al STF, Supremo Tribunal Federal, pero yo creo, porque hay una otra cosa aquí que es la llamada jurisprudencia defensiva. Esos tribunales, justamente porque hay muchas materias que son constitucionales o que son federales, muchas veces generan filtros que son ilegítimos, que no están en la ley porque no dan cuenta del volumen de recursos. Hasta este momento, lo que puedo decirles es que en Brasil hay ya digamos, una cantidad de más de 10 casos de recursos a la Corte Federal que ya han sido admitidos y decididos, y ninguno hasta este momento a la Corte Constitucional. Bien. Jorge Rojas nos pregunta si a través del resguardo del que se apunta a resguardar la congruencia, ¿y vos crees que esto facilita la colaboración entre las partes? Sí. A mí me parece que sí. Eso está clarísimo que es digamos, un trabajo en equipo. Eso está claro que es colaboración, porque muchas veces digamos, el juez no se da cuenta de detalles del caso o no se da cuenta de la mejor interpretación del caso, y la prohibición de decisiones sorpresa trata a las partes como verdaderos protagonistas del proceso. O sea, quita poder del juez y quitado este poder lo comparte entre las partes. De esta manera estoy seguro que sí, que estimula una dimensión colaborativa del proceso. Lo que a mí me parece que digamos, no se cuadra mucho es el principio de colaboración. Yo soy un poco crítico a la existencia misma de este principio, pero lo que para mí sí existe es un contradictorio más cooperativo, un contradictorio más colaborativo, sin duda. Muy claro. Y con respecto a la sanción, ¿puede haber sorpresa
cuando los códigos establecen deber de actuar con buena fe, ¿puede considerarse sorpresa que sanciona? Yo creo que sí, porque lo que el código establece es un, digamos, un tipo de una cláusula general, que son, digamos, todas consecuencias del principio de la buena fe. En casos, digamos, más precisos, sí. Si la ley procesal dice que el comportamiento X de la parte es un comportamiento que viola la buena fe, ahí me parece que la punición, digamos, está más clara. Pero hay otras situaciones que necesita digamos, un contradictorio y un debate, inclusive en materia de pruebas, inclusive en materia de pruebas. Porque muchas veces, no sé cómo pasa en Argentina, pero las puniciones procesales con multa tienen un porcentaje de 1 a 10%, por ejemplo. Y el juez, de manera proporcional, debe fijar el porcentaje segundo la gravedad de la conducta y esas cosas. Y muchas veces eso, a mí me parece, que no está tan claro en, digamos, en una visión más superficial de la conducta de la parte. Muchas veces es necesario discutir un poco más y ver si de hecho hay una violación a la buena fe procesal y ahí sí fijar el porcentaje. Muy claro, Camilo. Estoy con algún problema de eco. No, para mí no. Se entrecorta un poco, pero eco no. De acuerdo. Bien, si no tenemos más preguntas, te vamos a volver a agradecer enormemente por acompañarnos y volver a los que están participando el miércoles próximo a la misma hora, por este mismo canal, la profesora Linda López de Colombia, que trata de personas, de experiencias exitosas. Así que bueno, Camilo, te dejo y solo gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco, a todos los amigos argentinos y un honor de verdad aceptar esta invitación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Un gusto de verdad estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos y a todos. Chao.